Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Teoría de Juegos para los Dilemas Estratégicos del MBA UC. El objetivo de este podcast es presentarles a ustedes cuál es la temática y de esa manera que ustedes estén más preparados para el estudio. Les cuento que la teoría de juegos se dedica a el estudio de la toma de decisiones de dos o más actores cuando las decisiones que toman unos afectan a los del otro. Es parte de una teoría más general, que es la teoría de decisiones, y se construye conjeturando juegos, es decir, modelos en que se describen de manera simplificada los principales hechos, y luego aplicando herramientas para hacer predicciones. Una de esas herramientas, por ejemplo, es el equilibrio de Nash, que lo que hace es estimar cuál es el desenlace más probable de esta situación de interacción estratégica. Esta predicción es lo que está detrás de esta ciencia y de cualquier otra. Esta es una ciencia, sin embargo, social, por lo tanto, como cualquier ciencia social, las predicciones tienen características diferentes a las ciencias naturales, con las cuales la mayoría de ustedes están más familiarizados. Pero de todas maneras son predicciones de gran interés que vamos a discutir durante el curso. El estudio de la estrategia es algo muy antiguo, parte del estudio de la estrategia militar. Acá Sun Tzu, en el arte de la guerra, hace una predicción y dice que el general que gana la batalla hace muchos cálculos, es decir, reflexiona qué es lo que va a hacer él y su adversario. El que pierde la batalla no reflexiona mucho y eso lo saben hoy día los países que tienen agencias de inteligencia que hacen estos análisis permanentemente, y contra lo que la gente cree, en el grueso de la información que utilizan es información pública. Lo que es el secreto aquí es la forma de analizar esa información, que suele ser masiva, y lo que uno tiene que lograr es detectar cuáles son los hechos principales. Esta teoría de juegos nace para apoyar a los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial, justamente tratando de entender las acciones y reacciones de los distintos actores en conflicto. Y después de la Segunda Guerra Mundial esto se exporta al mundo civil y es aplicado en múltiples ámbitos. Uno de ellos que vamos a estudiar durante el curso es el diseño de licitaciones. Las licitaciones son juegos porque hay un jugador que es el que licita, luego hay varios jugadores que son los que participan, los postores, y pueden haber acciones y estrategias y estratagemas que pueden hacer que a uno u otro le vaya mejor o peor. Un ejemplo fue una licitación del espectro radioeléctrico que ocurrió en Estados Unidos, que fue diseñada por teóricos de juego y funcionó muy bien, asignó de manera muy eficiente el espectro, y el gobierno y los actores en general quedaron muy conformes. Y un contraejemplo es lo que ocurrió a continuación en Nueva Zelanda, que de manera muy descuidada copiaron muchas cosas, otras no las analizaron suficientemente bien. El resultado fue un desastre, una asignación muy ineficiente y con extremos tan fuertes como esto, que un estudiante universitario compra una licencia que en Chile y en cualquier mundo es millonaria, la compró por $1 simplemente porque todo el mecanismo estaba completamente confuso y mal hecho. Un segundo ejemplo es un estudio que ustedes ven de las aerolíneas domésticas, es decir, que operan dentro de Estados Unidos durante 1966 a 1986, 10 años. Estos son investigadores que leen dos revistas durante estos 10 años, dos revistas de aeronáutica civil, y clasifican las noticias que se publican ahí en 13 estrategias que ustedes ven en la columna izquierda. Una primera estrategia es reducción de precios, otra es una promoción, campaña de promoción, y así sucesivamente, 13 estrategias diferentes. Y leen que durante estos 10 años hubo 124 eventos reportados en estas noticias. Y esta es la columna que muestra la relativa frecuencia de estas estrategias. Lo que llama la atención es que ellos también evalúan
cuáles noticias se publican respondiendo a algunas de estas otras noticias. Y por ejemplo, observan que un 75% de las noticias relacionadas con reducción de precios son respondidas con otra noticia, que puede ser reducción de precios o alguna otra estrategia, pero en que se dice explícitamente que lo que está haciendo tal o cual aerolínea es en respuesta a tal o cual estrategia anteriormente publicada. Y sorprendentemente, este evento de respuesta ocurre 5,7 días después de la reducción de precios. Eso llama a hacer una revisión de la estrategia en que no debe pensarse una aerolínea o una empresa enfrentando a un mercado anónimo, sino debe entenderse como una interacción en que los adversarios, los competidores, pueden reaccionar muy rápido a una reducción de precio y por lo tanto hay que pensar no solo en la acción, sino en la reacción, y la reacción a la reacción, y así sucesivamente. Eso es un modelo de juego en que se pone de manera explícita cuáles son los escenarios de acciones y reacciones y se hace una predicción de cuál de estos escenarios es el más posible que ocurra. Y un tercer ejemplo es algo que me pasó a mí en mi práctica profesional. Yo estaba asesorando una empresa que operaba una planta de producción que se detenía entre 12:30 y 1:30 todos los días para almorzar, lo cual generaba una gran congestión en los comedores y también en los camiones que antes y después del cierre por hora de almuerzo se agolpaban. Y la empresa se le ocurre que la mejor manera de evitar esto es hacer horarios traslapados de almuerzo. Por ejemplo, una parte de los trabajadores almorzar entre 12:30 y 1:30, los otros entre 1:30 y 12:30, y de esa manera evitar esta congestión. Y aunque a la empresa le pareció una idea excelente, se sorprendieron porque el sindicato se opuso. Y esa sorpresa enseña la teoría de juego, no debería ser tal. Uno, cuando está en un mundo de interacción estratégica, debe reconocer que hay, además de uno, hay otros actores y esos actores no necesariamente tienen los mismos intereses que uno. En este caso, al sindicato le interesa oponerse para poner un tema en la mesa y probablemente negociar un bono o algún otro beneficio. Uno podrá criticar si esto conviene o no conviene, no es el punto de la teoría de juego. La teoría de juego hace la predicción de tener cuidado con esto. Y esto pasa todo el tiempo. Fíjense ustedes lo que pasó en Bolivia en el 2003. El presidente Sánchez de Lozada propuso este proyecto de gasoducto vía Chile y el movimiento social dirigido por Evo Morales reaccionó en su momento inesperadamente en contra, lo cual le valió al presidente tener que salir y bueno, y posteriormente Evo Morales asumir la presidencia. De eso se trata, eso es otro de las moralejas de la teoría de juego, identificar los intereses y enfrentar las propuestas y las ideas de una manera pragmática, no a veces cándida, pensando que las cosas van a pasar como uno espera. Bueno, todos estos ejemplos y muchos más están en el texto Una práctica de teoría de juegos, que va incluido naturalmente en el curso. Nosotros vamos a estudiar un conjunto de aplicaciones. Vamos a partir casi siempre con estrategia competitiva porque estamos en una escuela de negocios y eso es lo que nos interesa, saber cómo compiten las empresas. Pero el rango de estudio es mucho más amplio. También estamos en una universidad cuyo conocimiento es universal. Vamos a hablar de diplomacia internacional y hechos históricos, de la historia militar, temas que tienen que ver con elecciones y decisiones grupales, muchos ejemplos de la sociología. Ya van a ver, la teoría de juegos es una forma de estudiar sociología en que se intenta cuantificar más que de la forma tradicional. Hay ejemplos en biología, bueno, y películas e historia, e incluso historias en la Biblia. De muchas partes uno puede sacar aplicaciones interesantes. Así que, bueno, espero que lo disfruten
y estoy a su disposición.